Bienvenidos a Análisis Parálisis. ¿Qué tal, apefóbicos? Bienvenidos a la segunda entrega de Un mundo en miniatura. Bueno, primero quería agradeceros todos los comentarios anteriores. Es interesante que comentéis cosas y que digáis que os ha gustado, que no os ha gustado, porque queremos que la sección siga adelante y es importante vuestra respuesta para tener ideas sobre cómo avanzar, qué queréis saber, qué queréis que os contemos sobre el mundo de modelar miniaturas, que es un mundo muy interesante y que quizás es un poco desconocido. Entonces quería empezar primero enseñándoos materiales y antes comentaros que en el primer vídeo todas las miniaturas que enseñamos era modelado tradicional. Os lo comento porque hicisteis referencia a algunos a que eran miniaturas en 3D y era todo modelado tradicional. De hecho, todas las miniaturas que he modelado en 3D no han salido todavía ninguna al mercado. Cuando salgan y se puedan enseñar, os enseñaré directamente en el ordenador para que veáis las miniaturas, las podremos girar, podremos aumentarlas, eso ya lo veremos más adelante. Y lo que quiero enseñaros son materiales para modelar de forma tradicional. Entonces, bueno, os podéis preguntar, ¿y por qué vamos a modelar tradicionalmente cuando el 3D está copando el mercado? Pues bueno, creo que es interesante, aparte de que se sigue trabajando todavía en modelado tradicional, sobre todo en el tema modelismo, pues se sigue haciendo mucho trabajo manual. Sí que es cierto que cada vez hay más gente que se pasa al 3D, que puede resultar más cómodo para muchas cosas, pero también hay mucha gente que no tiene un ordenador para trabajar, no tiene el programa, no sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, quizás conocer materiales os puede servir para que vosotros mismos queráis trabajar, queráis hacer algo, o miniaturas para vuestros juegos, o haceros unos tokens, o haceros unos meeples. Entonces yo creo que es muy interesante conocer todos estos materiales para hacer cosas si queréis, o simplemente por curiosidad. Entonces, bueno, tenemos aquí, estos materiales son con los que yo he modelado siempre las miniaturas, ¿vale? Quizás muchos los conozcáis porque son conocidos, igual otros no. Entonces tenemos primero estas arcillas poliméricas que se llaman, que son muy conocidas, el Fimo es muy conocido, esta es el Super Sculpey, que también es muy conocido, y luego tenemos estas masillas, que son masillas epoxi. Estas dos de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Estas dos masillas secan solas, las dejáis, vais trabajando, tienen como una hora, depende del tipo de masilla, y se secan solas, ¿vale? Luego podéis tallar, bueno, tiene otra manipulación diferente a estas, porque estas solo se van a secar cuando las pongáis en un horno, ¿vale? ¿Qué te permite esto? Pues que podéis trabajar durante el tiempo que queráis. Podéis coger la miniatura, empezarla, dejarla seguir al día siguiente tranquilamente, si algo nos gusta lo podéis quitar, lo podéis cambiar, y con estas masillas epoxi pues es un poco más complicado, porque ya se queda todo duro, hay que tallar, hay que retallar y al final el aspecto de la miniatura es un poco más sucio. Entonces, me podéis preguntar, ¿y cuál me recomendáis? Pues depende porque también va un poco en gustos de cada uno a la hora de modelar. Por ejemplo, ya os enseñaré un poco el proceso, pero yo lo que hacía era, si una miniatura lleva armas, por ejemplo una espada o una pistola, lo que sea, cosas que sean rígidas, siempre las he modelado con este material. Porque es más fácil hacer elementos rígidos, te permite tallarlo después, te permite hacer otros acabados, y a la hora de componer la miniatura, la figura, para hacer la composición, para modelarla, ya os lo explicaré también, es interesante tener los elementos para colocarlos en la miniatura y ver cómo queda la pose, etc. Entonces esta masilla para eso es la ideal, ¿vale? También tenemos esta, que también es muy conocida, que se mezclan los dos componentes y se queda un verde, que seguramente habréis visto muchas miniaturas de un verde muy intenso. Es esta masilla que se queda con un aspecto, no aspecto, sino se queda como gomosa, ¿vale? Se queda como más blandita. Para mí, para modelar esta no me gusta ni os la recomiendo, pero
sí que igual que os explicaré con esta, se pueden mezclar. Estas masillas las podéis mezclar y el resultado es una masilla un poquito más elástica que te permite quizás hacer otros efectos diferentes, ¿vale? Y al final esto es un poco probar, ¿sabes? Es probar, ver qué te funciona mejor y ya os digo, esto es lo esencial para modelar y esto es con lo que se modelan las miniaturas, ¿vale? Esta de aquí tenéis el Fimo, yo creo que es muy conocido porque se utiliza sobre todo mucho en manualidades, pues para hacer multitud de cosas, ¿vale? Hay muchos colores, esta en concreto es más blandita, ¿vale? Yo lo que hago es mezclarla con el Sculpey y conseguir esta mezcla, ¿vale? ¿Por qué la mezclo? Pues porque te da una masilla un poquito más blandita, también el color, ¿vale? A la hora de modelar, si os lanzáis a ello, que ojalá sea así, veréis que el color de la miniatura también es importante a la hora de generar luces, de ver dónde me hacen sombras, y hay colores un poco más opacos, quizás la mezcla de estas dos masillas te genera un color un poco complicado y esta te hace unas sombras muy interesantes, ¿vale? Entonces por eso ya os enseñaré también algunas fotos. Esta mezclada con esta pues te da un color y una masilla muy interesante para modelar. ¿Qué más cosas? Bueno, veréis esto que tengo aquí, ¿vale? Es un horno que sirve para cera, para calentar cera, ¿vale? ¿Y para qué sirve este horno? Pues porque estas masillas las tenéis que secar finalmente en un horno, ¿vale? Te dicen que lo puedes meter en un horno de casa, que no hay ningún problema, pero bueno, es mucho más cómodo esto, y aparte que veis que os caben perfectamente, ¿vale? Yo lo que hago es meter algo aquí, un cartón o algo que no se queman, y poner la miniatura dentro, incluso para bustos también grandes, pues te cabe perfectamente, y es mucho más cómodo. Incluso estas masillas también las meto porque si te corre prisa, aunque secan solas, tú puedes hacer una pieza base, la metes en el horno un rato, la secas y te pones a trabajar con ella para lijarla, etcétera, etcétera. Entonces es interesante trabajar con esto. Bueno, los materiales, realmente estas masillas son bastante fáciles de encontrar. En grandes almacenes tienen en muchos sitios, ¿vale? Y si no, bueno, por internet se puede comprar pues prácticamente todo. En tiendas de juegos de mesa incluso, pues he comprado yo esta, o sea que es que ya esto lo podéis encontrar en muchos sitios. Esta sobre todo en tiendas de modelismo es donde se suelen encontrar, ¿vale? Y veréis de esta masilla que hay diferentes. Yo os recomiendo esta, aparte que es la más barata, es la más interesante que las otras que hay. Entonces yo os recomiendo trabajar con esta. Y por lo demás, pues nada, que os animéis a preguntar cosas, a preguntar dudas, y que esta sección es para eso, para que conozcáis un poco todo el proceso y que nos deis vuestro feedback de lo que queréis saber, y ya, bueno, si alguno se anima a hacer algo, pues estaría encantado de ayudarle en lo que sea, y si nos mandáis fotos, pues ya sería muchísimo mejor. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.